En México, grabaron a un sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán disparando dentro de un bar repleto de gente y la policía lo dejó ir. Esto ocurre justo cuando Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria para sus primos, los hijos del Chapo. En el implacable mundo de los cárteles de la droga mexicanos, el poder cambia como la arena en el desierto. Durante décadas, nombres como El Chapo y El Mencho han resonado en el AMPA, símbolos de autoridad y crueldad. Pero en los últimos años se desarrolló un nuevo capítulo que sacudiría los cimientos mismos del mundo del narco. Pero antes de entrar en cómo el CJNG de El Mencho destruyó a los Chapitos y a toda su pandilla, profundicemos en los antecedentes de El Mencho y los Chapitos, para entender esto mejor. El Mencho nació como Rubén Oseguera Cervantes el 17 de julio de 1966, en la pequeña ciudad agrícola de Aguililla, en el estado occidental de Michoacán. Posteriormente, adoptó el nombre de Nemesio. Dicen algunos que en honor a su padrino. Fue abreviado como El Mencho y no tiene otro significado conocido. Es un poderoso capo de la droga con 5.000 miembros repartidos en todos los continentes excepto la Antártida. A su brutal cartel, el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, se le culpa de secuestros, torturas, asesinatos, canibalismo y la propagación del fentanilo, que ha superado a la heroína como la droga ilícita más mortífera de Estados Unidos. Al cártel CJNG de frecuentes ataques a la policía, incluida la emboscada y masacre del 14 de febrero de 13 agentes en Michoacán, y con su principal rival, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, finalmente sentenciado este verano a cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos. Más atención se centra en El Mencho. Están echando raíces, comprando y alquilando propiedades en ciudades medianas como Kansas City, Kansas y Lexington, Kentucky e incluso en comunidades rurales no incorporadas como Axton, Virginia, con menos de 7.000 residentes. Cubren a las comunidades con drogas peligrosas, incluido el fentanilo. A diferencia de algunos líderes de cárteles que heredaron posiciones de liderazgo de dinastía familiares, los padres de El Mencho eran trabajadores agrícolas que se ganaban la vida en Aguililla, una ciudad de menos de 200.000 habitantes en Michoacán, conocida como la capital mundial del aguacate. Abandonó la escuela después del 6º grado para recoger aguacates. El Mencho se dirigió a Tijuana, la importante ciudad fronteriza para los turistas estadounidenses y los cárteles mexicanos enfrentados. Allí hizo crecer su negocio de contrabando de drogas en San Diego. Rápidamente se hizo un nombre en la principal punto de entrada en Estados Unidos, que actúa como un popular plaza de drogas para los cárteles que desean exportar su producto a través de la frontera. Los miembros de la organización Arellano Félix, con sede en Tijuana, decidieron que El Mencho se estaba volviendo demasiado poderoso. Los agentes de la DEA en México dicen que el cártel fácilmente podría haberlo matado, pero firmaron un acuerdo de caballeros ordenándole que se fuera. A pesar de su pasado criminal, El Mencho se unió a la policía de Tomatlán, una pequeña ciudad del sur de Puerto Vallarta en occidental estado de Jalisco. Finalmente, El Mencho regresó a su Michoacán natal, donde se unió al Cártel del Milenio, una organización criminal arraigada que opera al menos desde principios de la década de 1990. El Mencho había hecho una alianza estratégica al casarse con Rosalinda González Valencia. Sus hermanos formaron una rama del Cártel del Milenio, conocida como los Queenies. Forjaron relaciones con proveedores colombianos de cocaína para llevar cargamentos a México con destino a Estados Unidos. Con el tiempo, acumularon riquezas que ayudó a financiar el ascenso de El Mencho, según informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Milenio recurrió a El Mencho,
un habilidoso sicario o asesino, para que dirigiera una de las células en Guadalajara como lugarteniente del cártel. Como jefe, inspiraba lealtad mientras lideraba su equipo de asesinos. El Mencho y su equipo apuntaron a miembros del cártel de los Zetas. Se les conoció como los Matazetas o Asesinos Zetas, y prometer a los residentes del brutal cártel que estaba formando en gran parte por ex agentes de las fuerzas especiales. Los lugareños no sabían que el Mencho luego se volvería aún más violento. Ya en 2010, los agentes antidrogas estadounidenses estacionados en el frente en México podían sentir que el Mencho era una amenaza emergente. Allí y en Estados Unidos, sus homólogos de la policía mexicana también lo sintieron. El Cártel del Milenio trasladó su sede a Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, después de una serie de ataques de cárteles rivales. La ciudad, apodada el Silicon Valley mexicano, es famosa por sus plazas coloniales de edificios de marfil y techos de terracota, por ser un lugar de nacimiento de cárteles poderosos. El Mencho, que se mudó a Guadalajara, ascendió en las filas del Milenio y esperaba ser recompensado con la primera posición. Pero cuando algunos de los líderes del cártel fueron arrestados o asesinados en 2008 y 2009, el Mencho no fue ascendido, tampoco sus cuñados, que encabezaban los Cuinis. Indignado, planearon venganza en 2009 y 2010, junto con Matazetas y otros que estaban descontentos con el nuevo liderazgo de Milenio. En un momento crucial en la historia del cártel conocido como la Resistencia, el Mencho encabezó el golpe mortal, con el respaldo financiero de sus cuñados en los Cuinis. Dividieron al Milenio en dos facciones, la que estaba a favor de El Mencho y la que estaba en contra de él. El Mencho salió victorioso a principios del 2011 y nació su nuevo cártel, bautizado como Cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho ahora controla varias rutas y centros claves del narcotráfico en México y da órdenes al capo o al jefe de plaza similar a un teniente de la mafia. Su cártel domina gran parte de Guadalajara y controla las fuerzas del estado de Jalisco, así como otros estados como Colima y Michoacán. El CJNG se ha extendido a la mayoría de los 32 estados de México, con una presencia cada vez mayor en Tijuana y Ciudad de México. Como jefe, el Mencho fijó el piso o impuesto de los empresarios y narcotraficantes independientes debían pagar a los capos para protegerse. El Mencho también asumió el control de policías y políticos corruptos. El narcotraficante había lanzado oficialmente su ambicioso plan para liderar la organización de narcotraficantes dominante en el mundo. Una clave del éxito de El Mencho es su disciplina. No consume drogas ni bebe alcohol para evitar errores tontos cometidos por otros líderes del cártel. Hace ejercicio a diario y se mantiene en forma para luchar contra fugitivos. Eso le permitió evitar la captura al permanecer huyendo durante días en montañas escarpadas. También se le ve raramente, ya que permanece en complejos remotos que dificultan la entrada de la policía. Pasa tiempo en ranchos montando a caballo y compitiendo en motos. Utiliza violencia extrema, baños de ácido, decapitaciones e incluso canibalismo para inspirar miedo y sumisión. Los miembros de su cártel publican muchas de estas espantosas muertes en las redes sociales. Esto incluye videos de tortura y asesinatos publicados en YouTube, amenazas difundidas en Twitter y Facebook, e incluso imágenes de cuerpos colgados de puentes en Pinterest. El CJNG se especializa en corromper a policías y funcionarios y matar a los incorruptibles. Ahora toca profundizar sobre los Chapitos. Iván Archibaldo. Guzmán Salazar, también conocido por su alias Chapito, en inglés Lady Shorty, es un narcotraficante mexicano. Es hijo del traficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán,
quien lideró el cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Según fuentes del gobierno estadounidense y observadores del narcotráfico, Iván Archibaldo, su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y sus medio hermanos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López se han hecho cargo de partes del negocio de su padre. Se les conoce comúnmente como los Chapitos. Existe información contradictoria sobre la fecha y el lugar de nacimiento de Iván. Un comunicado de junio del 2012 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que colocó tanto al Chapito como a su padre en la lista de la ley Kingpin, indica que su cumpleaños es el 2 de octubre de 1980. Un informe del 2009 de Infobae informa que su cumpleaños es en octubre de 1983. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que es el 16 de diciembre del 2021, indicó su fecha de nacimiento como el 15 de agosto de 1983 y su lugar de nacimiento como Zapopan, Jalisco. Según Isnai Crime, los hermanos Guzmán Salazar, Iván y Jesús, junto con su medio hermano Ovidio Guzmán López, fueron incorporados al cártel de Sinaloa cuando eran adolescentes por su padre y su co-líder Ismael El Mayo Zambada García. Múltiples informes de noticias contemporáneos afirman que en abril del 2004, Iván estuvo involucrado en el asesinato de la estudiante de intercambio canadiense Kristen Degel y de su compañero mexicano César Augusto Pulido Mendoza. El caso no concluyó. En febrero del 2005, agentes de la Policía Municipal de Zapopan arrestaron a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jorge Osuna Tobar y Alfredo Gómez Díaz, mientras estaban sentados en su vehículo esperando otro carro lleno de asociados. Antes de la detención de Guzmán Salazar, la policía de Zapopan había observado cómo arrojaban a un hombre desde un vehículo. La policía persiguió el vehículo y finalmente detuvo a 5 sujetos identificados posteriormente como asociados de Guzmán Salazar. A principios de junio del 2005, el Chapo pagó su fianza de $55,000 e Iván fue liberado. La Policía Federal rápidamente se volvió a arrestar. El gobierno encarceló a Iván Archibaldo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 La Palma, mientras esperaba juicio por el cargo de lavado de dinero. Según un informe de la periodista Anabel Hernández, Iván Archibaldo solicitó a su padre que le enviara ropa más abrigada para afrontar el frío del penal. Cuando el Chapo solicitó ayuda de los guardias para contrabandear ropa, estos aumentaron sus honorarios 5 veces hasta $500,000. Más tarde, el Chapo haría capturar, torturar y asesinar a los guardias, y luego dejaría sus cuerpos desmembrados en las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En 2008, Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a 5 años de prisión. Sin embargo, apeló con éxito el veredicto y fue puesto en libertad ese mismo año. En 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Guzmán Salazar bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, nombrándolo teniente del Chapo Guzmán en el cártel Sinaloa junto con Ovidio Guzmán López. En 2013, un gran jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California acusó al jefe de Sinaloa, El Mayo Mada Zambada García, y a 2 de los hijos de Zambada, Ismael Zambada, conocidos como el Mayito Flaco, e Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, así como Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Mayo Zambada. Está acusado de violar el Estatuto Continuo de Empresas Criminales, también conocido como el Estatuto Kingpin. Todos los acusados están acusados de cargos de conspiración para distribuir e importar narcóticos. El tribunal abrió la acusación y emitió orden de arresto contra Iván Archibaldo Guzmán Salazar el 25 de julio del 2014. Ismael Zambada Imperial fue arrestado en México en noviembre del 2014 y luego extraditado en 2019. Se declaró culpable en 2021.
En abril del 2023, Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue acusado formalmente por un gran jurado de la Corte de los Estados Unidos por el Distrito Norte de Illinois, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y sus medio hermanos, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Los cuatro fueron acusados de diversos delitos relacionados con narcóticos y armas contra Estados Unidos, incluidos liderar una gran facción del cártel de Sinaloa. Esta acusación formal alegaba que controlaba el contrabando de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia los Estados Unidos, y que estuvo involucrado en varios actos de violencia, incluido el asesinato que tuvo lugar en los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa de El Chapo y el cártel de Jalisco Nueva Generación de El Mencho habían estado involucrados durante mucho tiempo en una amarga rivalidad, compitiendo por el control de rutas y territorios lucrativos de la droga. Nacido en el accidentado terreno del estado mexicano de Jalisco, el CJNG surgió como una fuerza formidable, conocida por su violencia extrema y operaciones sofisticadas. Liderado por el esquivo Mencho, el CJNG rápidamente expandió su influencia, desafiando el dominio de cárteles establecidos como el de Sinaloa. Mientras tanto, dentro de las filas de Sinaloa se gestaba una lucha por el poder. Con la captura y extradición de El Chapo, el liderazgo recayó en sus hijos, conocidos como los Chapitos. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control, las divisiones internas debilitaron el control del poder del cártel, dejándolos vulnerables a amenazas externas. Sintiendo una oportunidad, el Mencho desató un ataque calculado contra sus rivales. Los agentes del CJNG atacaron con precisión, apuntando a miembros claves del cártel de Sinaloa y tomando el control de territorios rivales. Fue una campaña despiadada de intimidación y violencia, diseñada para aplastar cualquier resistencia y establecer al CJNG como la fuerza dominante en el AMPA criminal de México. El Mencho no solo jugaba para ganar, estaba jugando para dominar. Sabía que para desmantelar el imperio del Chapo tenía que atacar su núcleo, y eso es exactamente lo que hizo. Cada día que pasa, el CJNG fortaleció su control sobre el narcotráfico, dejando a Sinaloa tambaleándose por pérdidas devastadoras. A pesar de su historia y reputación de brutalidad, el otrora poderoso cártel se vio superado en armas por el implacable ataque de las fuerzas del Mencho, y luego un golpe final y devastador. Los agentes del Mencho dieron el golpe de gracia que sellaría el destino de Sinaloa. En una serie de ataques coordinados, atacaron a los líderes del cártel, dejando a la organización en desorden y sus territorios en juego. La otrora poderoso cártel de Sinaloa se desmoronó bajo el peso del ataque del CJNG. Sus líderes fueron capturados o asesinados y sus territorios confiscados. Fue un sorprendente cambio de suerte que provocó conmociones en el mundo del narco. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el reinado del terror de El Chapo ha llegado a su fin, y sus antiguos rivales, el CJNG, salieron victoriosos de la brutal guerra territorial. El equilibrio de poder ha cambiado, y el mundo del narco nunca volverá a ser el mismo. Puede que la batalla haya terminado, pero las cicatrices que dejan perdurarán durante las generaciones venideras. Y mientras persista la sed de poder y la codicia, el ciclo de la violencia continuará sin cesar en el sombrío mundo de los cárteles de la droga mexicanos. Qué nota, ¿no? Bueno, tras las frustraciones sucedidas en Culiacán, un nuevo día empezaba en Mazatlán, Sinaloa. Era febrero del 2014. Según nos relata María Antonieta Collins, una serie de pistas sugerían que las autoridades le estaban cerrando el círculo a Joaquín Guzmán Loera, en lo que sería su segunda caída. ¿Sabías que el destino del cártel de Sinaloa pende de un hilo? Dependiendo del liderazgo de los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, con un legado notorio y una influencia significativa. Estos herederos navegan por un submundo traicionero. Pero, ¿son realmente indispensables o su poder es meramente hereditario? Explora la intrincada dinámica del narcotráfico mexicano y descubre la apasionante historia del ascenso al poder de los hijos del Chapo. ¿Son los Chapitos realmente indispensables para la supervivencia del cártel de Sinaloa? ¿O se limitan a seguir los pasos de su padre?
Únanse a nosotros para adentrarse en la intrincada red del crimen organizado mexicano y desentrañar la apasionante saga de los hijos del Chapo, desde su ascenso al poder hasta los implacables desafíos a los que se enfrentan. Descubra el papel fundamental que desempeñan estos herederos en el destino del cártel. Suscríbanse ahora para explorar el cautivador mundo del crimen y mantenerse al día de nuestras últimas revelaciones. ¿Estarías con nosotros si dijéramos que el Chapitos es inútil sin el hijo del Chapo? ¿Qué opinas al respecto? Déjanos compartir nuestra opinión. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en el icono de la campana también para recibir notificaciones cuando subamos nuestro contenido futuro. Comencemos. Joaquín El Chapo Guzmán nació en 1957 en Sinaloa, México. Desde sus humildes orígenes se convirtió en uno de los capos de la droga más famosos de la historia. En la década de 1980, se unió al Cartel de Guadalajara y no tardó en llamar la atención por su papel en el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Después de que los líderes del cártel fueran detenidos o asesinados, el Chapo fundó el Cártel de Sinaloa, que se convertiría en una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo. El Cártel de Sinaloa es conocido por su uso de la violencia extrema y las tácticas de intimidación para mantener el control sobre sus territorios y eliminar a sus rivales. Esto incluye asesinatos, secuestros y actos de terrorismo dirigidos contra agentes de la ley, miembros de cárteles rivales y civiles. La crueldad y la mentalidad estratégica del Chapo le granjearon la reputación de cerebro criminal despiadado. Orquestó elaborados túneles de escape, eludió la captura en múltiples ocasiones y mantuvo el control de vastos imperios de la droga que se extendían por continentes. Su riqueza e influencia lo convirtieron en un héroe popular para algunos y en un símbolo de la lucha de México contra la corrupción y la violencia del narcotráfico para otros. A pesar de sus esfuerzos por eludir a las fuerzas del orden, el Chapo fue detenido y encarcelado varias veces, pero fue capaz de escapar cada vez, incluida una espectacular fuga de una prisión de máxima seguridad, a través de un túnel excavado directamente en su celda. Sin embargo, su suerte terminó por agotarse y fue capturado por última vez en 2016 y extraditado a Estados Unidos. En 2019, el Chapo fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato, y condenado a cadena perpetua. Tras la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, donde actualmente cumple cadena perpetua, el Cártel de Sinaloa se enfrentó a incertidumbres sobre su orientación futura y su posible vacío de liderazgo. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, son principalmente Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Han desempeñado un papel importante en el mantenimiento de las actividades del cártel, a pesar de ciertas modificaciones en sus tácticas y dinámicas. Debido a sus vínculos familiares, los hijos del Chapo ya estaban firmemente arraigados en las operaciones y la cultura del Cártel de Sinaloa. Las funciones de liderazgo en muchas organizaciones criminales se transmiten de generación en generación. La planificación de la sucesión está muy influida por la lealtad familiar. De ahí que fueran candidatos ideales para dirigir a este grupo tan buscado. Además, mantener la estabilidad y el control dentro del cártel era probablemente una preocupación tras el encarcelamiento del Chapo. De ahí que incluso los más veteranos del cártel pensaran que tener un sucesor designado dentro de la familia podría ayudar a minimizar las posibles disputas por el poder y preservar la unidad entre los miembros del cártel en lo que pueden ser tiempos turbulentos cuando se producen cambios de liderazgo. La idea de que la facción del Chapitos del Cártel de Sinaloa se consideraría inútil en ausencia de los hijos del Chapo se debe a una serie de factores importantes. Estos factores incluyen la lealtad, el liderazgo y la visión estratégica que se requiere para negociar el complejo mundo del comercio internacional de drogas. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es también conocido como el Chapito. En 2005 fue detenido, pero la falta de pruebas hizo que finalmente fuera puesto en libertad.
Se cree que es una pieza clave del cártel de Sinaloa, continuador del legado de su padre. La influencia de Iván Archibaldo en el cártel de Sinaloa parece haber crecido tras su encarcelamiento y posterior liberación, siguiendo los pasos de su padre. Conocido por sus tácticas alucinantes, se cree que está muy implicado en las operaciones y la planificación estratégica del cártel. Según los informes, Iván Archibaldo está implicado en el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el mando de violentos equipos encargados de hacer cumplir la ley, entre otros aspectos de las actividades del cártel. Su carismático y firme estilo de liderazgo es bien conocido y resulta crucial para mantener la disciplina y la lealtad en las filas del cártel. A pesar de ser uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses, Iván Archibaldo ha logrado mantenerse a salvo tras su salida inicial de prisión. Su capacidad para permanecer prófugo se atribuye a menudo a una combinación de sofisticadas medidas de seguridad, corrupción en el seno de las fuerzas de seguridad y la gran capacidad operativa heredada de su padre. Jesús Alfredo Guzmán Salazar es otro de los hijos del Chapo. Ha sido acusado por Estados Unidos por su presunta implicación en las grandes operaciones de narcotráfico del cártel. Esta acusación subraya su importante papel dentro de la organización, que se cree que incluye la supervisión de las operaciones internacionales de contrabando de drogas. En 2016, Jesús Alfredo fue secuestrado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una organización rival, lo que indica la peligrosa naturaleza de la política de los cárteles y lo mucho que está en juego en los escalones de liderazgo de las principales operaciones de tráfico de drogas. Si has seguido de cerca nuestros videos, debes saber la repercusión que tiene el CJNG en el AMPA mexicano. Jesús Alfredo Guzmán Salazar fue liberado más tarde, en un movimiento que puso de relieve la compleja interacción de poder, negociación y violencia dentro del mundo del narco. Se cree que Jesús Alfredo, al igual que su hermano Iván Archibaldo, desempeña un papel decisivo en el dominio del cártel de Sinaloa, especialmente en lo que se refiere al tráfico internacional de drogas. Frente a las continuas operaciones de las fuerzas de seguridad, la flexibilidad y la durabilidad del cártel se ven reforzadas en gran medida por sus actividades y estrategias. El otro hermano, Ovidio Guzmán López, también conocido como el Ratón, ha sido un objetivo destacado de las fuerzas del orden tanto en México como en Estados Unidos. La influencia y el poder del cártel de Sinaloa saltaron a la vista de la comunidad mundial en 2019, cuando se produjo el intento de detención de Ovidio. La capacidad del cártel para oponerse abiertamente a las autoridades estatales quedó demostrada por la violenta reacción a su captura. El resultado fue su liberación. Se cree que Ovidio desempeñó un papel clave en la experimentación del cártel con drogas sintéticas, que incluye la fabricación y el tráfico de fentanilo y metanfetamina. Estos negocios han resultado muy rentables y han permitido al cártel adaptarse a los cambios en las tendencias del consumo de drogas en todo el mundo. A diferencia de varios de sus hermanos, tuvo un aumento significativo de su visibilidad pública tras el intento fallido de detención. Esto le posicionó como un miembro fundamental de la próxima generación de líderes del cártel. Desde entonces, otros cárteles y las fuerzas de seguridad han seguido de cerca sus acciones. Se espera que desempeñe un papel fundamental en la futura dirección de la famosa organización. Presumiblemente, los hijos del Chapo asumieron funciones de liderazgo en el cártel de Sinaloa para garantizar la estabilidad, la continuidad y la defensa frente a amenazas tanto externas como internas. Tras el encarcelamiento de su padre, eran idóneos para asumir funciones de liderazgo y continuar las operaciones del cártel debido a sus estrechos lazos familiares, sus conocimientos internos y su experiencia. La desaparición del cártel podría deberse a su ausencia o a la disminución de su poder de varias maneras. Los hijos del Chapo no solo han heredado el apodo de su padre, sino también parte de su reputación. Poder y relaciones en el tráfico de drogas dan a las actividades del cártel cierto sentido de estabilidad y dirección. Su permanencia en el poder actúa como una continuación simbólica del legado del Chapo. En ausencia de su liderazgo, el cártel puede tener dificultades para preservar su unidad y sus objetivos. También creará un vacío de poder que puede causar conflictos internos.
o dejar al cártel abierto a ataques externos. La pérdida de innovación y visión estratégica podría ser otra de las cosas que pueden ocurrir si los hijos del Chapo pierden el poder sobre el Chapitos. El Chapo era famoso por sus estrategias creativas para esquivar a las fuerzas del orden y hacer crecer las actividades de su cártel. Una de sus innovaciones fue la invención del uso de túneles para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Este legado innovador ha sido continuado por sus hijos, que se han adentrado especialmente en nuevas áreas, como los productos farmacéuticos sintéticos. Si no fuera por ellos, el cártel podría tener dificultades para competir con grupos más inventivos y dinámicos si no son capaces de cambiar y buscar nuevas oportunidades para el blanqueo y el tráfico de dinero. El siguiente punto es la reducción de la lealtad y la desintegración interna. Muchos miembros del cártel de Sinaloa tienen un apego personal a El Chapo, lo que les motiva a ser leales a sus hijos. En ausencia de los hijos como figura central, el cártel puede dispersarse a medida que varios grupos compiten por el control o intentan iniciar sus propios negocios. El cártel puede tener más dificultades para dirigir sus operaciones y mantener su territorio como resultado de esta lucha interna. De ahí que sea crucial que los hermanos estén en el poder. Además, el hecho de que los hermanos ya no controlen el cártel puede suponer una amenaza para la degradación de las fuerzas del orden y las redes políticas. Según los informes, la familia Guzmán ha construido grandes redes de influencia y corrupción en las esferas política y policial. Estas han sido esenciales para defender los intereses del cártel y permitir sus actividades. La expulsión de los hijos del Chapo podría interferir con estas redes, haciendo que el cártel sea más susceptible de acciones legales y menos capaz de operar con impunidad. Los cárteles de la droga en México mantienen una encarnizada lucha por el territorio y las rutas utilizadas para el tráfico. El cártel Jalisco Nueva Generación, alias CJNG, ha expandido rápidamente sus propias actividades. Es una de las mayores bandas rivales de las que el cártel de Sinaloa puede tener dificultades para defenderse si los hijos del Chapo no tienen control. Esto se debe principalmente a su capacidad estratégica y a su buen liderazgo. Perder territorio supondría una disminución de los ingresos, así como la pérdida de las redes logísticas necesarias para la fabricación y distribución de drogas. A diferencia de otras organizaciones criminales, la estructura de liderazgo del cártel de Sinaloa siempre ha estado más descentralizada, y esto le ha ayudado a mantenerse fuerte incluso ante las detenciones de figuras clave. A los Chapitos se les otorgaron funciones importantes dentro del cártel tras el encarcelamiento de El Chapo. Sin embargo, ha habido obstáculos internos y externos a su liderazgo. Entre ellos, desacuerdos con Ismael El Mayo Zambada, otro miembro importante del cártel, y un aumento de la hostilidad por parte de otras organizaciones. La naturaleza mundial del tráfico de drogas exige sofisticadas tácticas operativas y vínculos internacionales. Esto incluye rutas de fabricación y tráfico por toda América Latina, Asia y otras regiones, así como sistemas financieros mundiales para el blanqueo de dinero. Con su experiencia y conexiones, la ausencia de los hijos del Chapo podría dificultar los negocios internacionales del cártel, lo que disminuiría su poder y sus ganancias. Además de tener su base en México, el cártel de Sinaloa también está ampliamente distribuido por Estados Unidos y otras naciones. Al ser una de las organizaciones de narcotraficantes más grandes y poderosas del mundo, han creado redes de distribución y rutas de contrabando por toda Norteamérica, Europa, Asia y también Australia. La dificultad de contrarrestar la delincuencia organizada internacional se pone de manifiesto en el escaso éxito de los intentos de las autoridades policiales por desmantelar las operaciones del cártel. El cártel de Sinaloa es una organización con una estructura descentralizada. Existen varias facciones y líderes locales que funcionan con cierta independencia bajo el paraguas de la organización, para aumentar su poder sobre las rutas del narcotráfico y ampliar sus actividades. El cártel ha forjado acuerdos con otros grupos delictivos, como bandas regionales y carteles mundiales de la droga. Dentro del narcotráfico mexicano, el cártel ha logrado mantener cierto grado de cohesión y dominio, a pesar de las disputas internas y los enfrentamientos esporádicos. La presencia de los Chapitos y el cártel de Sinaloa
tiene importantes ramificaciones sociales y económicas en las zonas locales. En algunos lugares bajo su jurisdicción, pueden ofrecer servicios sociales y puestos de trabajo, pero hay que tener en cuenta que su actividad delictiva también alimenta la inestabilidad, el derramamiento de sangre y la corrupción, lo que tiene un efecto perjudicial en la vida de la gente corriente, con los continuos intentos de las fuerzas del orden, las disputas internas y las presiones externas. El futuro de los Chapitos y del Cártel de Sinaloa sigue sin estar claro. Su viabilidad e importancia futuras dependerán de su capacidad para mantenerse flexibles ante un entorno cambiante. En resumen, los Chapitos son esenciales para la dinámica actual del Cártel de Sinaloa, ya que controlan parte de sus actividades y mantienen la autoridad histórica de la familia Guzmán dentro de la banda. Deben gestionar las complejidades del narcotráfico mexicano al tiempo que se enfrentan a cárteles competidores y a organizaciones gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley que pretenden desmantelar sus operaciones, lo que presenta una serie de dificultades e incertidumbres. En conclusión, la orientación estratégica y el liderazgo de los hijos del Chapo son fundamentales para la supervivencia y la eficacia de la facción del Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa. Su marcha pondría en peligro la posición del cártel en el tráfico internacional de drogas, así como su capacidad para funcionar y mantener la cohesión interna, lo que podría provocar su colapso.